Bueno, mi gente, tenemos al precio de Bitcoin cayendo hacia una zona de demanda, zona bastante interesante, en donde, según mi opinión, mi humilde opinión, se define lo que ocurrirá en las próximas semanas, en los próximos días, porque esta zona de demanda es la que el precio no puede darse el lujo de perder. Así que si te interesa saber cuál es mi opinión, cuál es mi proyección sobre el mercado, quédate hasta el final del video que sé que te va a interesar. ¿Qué tal mi gente? Un cordial saludo, bienvenidos a un nuevo video. Quien les habla, Juan Carlos Sánchez, trader y analista de mercados financieros. Tienen en pantalla precio de Bitcoin según Index 10 y 3 pm de la noche, hora de Venezuela. Disculpen que había ofrecido un video hace unos días, pero tuve unos problemas técnicos con los equipos acá, producto de los apagones, pero bueno, ya estamos de vuelta. Ok, vamos a analizar entonces, mis amigos, esta zona. Esta zona para mí es de mucho interés porque aquí, como les decía hace un segundo, creo que se define lo que ocurrirá con el precio de Bitcoin en los próximos días. ¿Por qué? Pues porque es un tema meramente estructural. Esto es un gráfico de un día. Marco temporal diario. Fíjense ustedes, como siempre, me gusta hacer un mapeo estructural de lo que tenemos en el precio. Bien, fíjense que esto está el precio, como siempre, impulsos y retrocesos. Bien, tenemos ese último impulso que se produjo acá, este último impulso, el cual no debe superar esta zona si es que va a seguir siendo alcista. Bien, ¿por qué? Porque sencillamente si rompe esta zona de demanda, zona desde mi punto de vista bastante interesante, si llegase a presentarse esta ruptura, el rebote muy probablemente no sea tan alto y tengamos una caída más del precio. ¿A dónde? A buscar un siguiente punto de interés, muy probablemente. ¿Ok? Entonces no hay que confiarse. Recuerden ustedes que, como les había comentado en videos anteriores, estamos en una zona muy importante en un gráfico semanal. ¿Ok? Fíjense que estamos en la zona de oferta de la que vengo hablando hace mucho tiempo, de la que vengo diciendo que tiene en un indicador que para mí es muy importante, que es el RSI estocástico, una divergencia bajista bastante interesante. Amplío el indicador para que ustedes vean que, según lo que me está diciendo el indicador, el precio debería haber llegado más alto que en el pico anterior. Disculpen, es desde acá. Hay que tomar ambos extremos, ambos picos del precio, y fíjense que eso es una divergencia bajista oculta. Bien, entonces, mm, como siempre les he dicho, hay que tener mucho cuidado. ¿Sabemos si va a romper? No sabemos. ¿Cómo sigue siendo la proyección en el semanal entonces? Sencillamente, la proyección en gráfico semanal por ahora debo mantenerla bajista porque no hemos tenido esa ruptura estructural que nos pueda dar indicios de que el precio va a seguir subiendo. Ok, vamos a devolvernos un momentito al gráfico de un día para revisar entonces esa estructura. Y vamos a utilizar ese indicador que les acabo de mencionar, el RSI estocástico. Recuerden ustedes que hay un video donde explico cómo interpretar las divergencias, más que todo las divergencias ocultas, que son las que para mí son realmente importantes, pues anuncian rupturas de mínimos o de máximos según sea el caso. Ok, ahí tienen la tarjetita porque para que vayan a verlo y entiendan mejor de lo que les voy a hablar en este momento. Bien, vamos a agregar entonces ese indicador RSI estocástico, disculpen, y veamos si tiene algo que decirnos por el momento. Fíjense que por ahora está en un punto medio donde yo no puedo sacar ninguna conclusión a partir de este indicador. Bien, pero, pero muy importante tomar en cuenta el hecho de que si el precio llega a esta zona con
divergencia alcista. ¿Y cuál sería esa divergencia alcista? O por lo menos que tenga sobreventa, y el precio no haya roto el mínimo que viene dado. Ya les vamos a decir el precio para no caerles a mentiras, como siempre les digo, por los 21.370 aproximadamente. Esa es la zona que no se debe perder. ¿Por qué? Porque es que si el precio cae y rompe esa zona, el rebote siguiente en teoría y muy probablemente sea para caer. ¿Qué estoy diciendo? Pues que si rompe esta zona hay una ruptura estructural. ¿Y cómo conocemos nosotros esa ruptura estructural? Simplemente como un choch o choc, como les guste llamarlo, como siempre les digo, ¿verdad? Y esa ruptura estructural es un indicio de que el precio lo que quiere hacer es seguir bajando, cosa que en una tendencia bajista pues realmente es bastante peligrosa desde el punto de vista de aquellas personas que les gusta quedarse dentro del mercado, que confían que el FOMO, que Bitcoin es la salvación del mundo y todo lo demás. Por supuesto, no son recomendaciones de inversión, sencillamente doy mi opinión acerca de los mercados financieros. Bien, entonces con esas zonas marcadas vamos a irnos a un gráfico de 4 horas. Ya que estamos en el diario, vamos a irnos al gráfico de 4 horas y vamos a ver qué es lo que tenemos y cómo podríamos refinar esta zona del diario. Fíjense ustedes que desde mi punto de vista tenemos dos puntos interesantes acá. Vamos a eliminar esta línea para que no me estorbe. Tenemos dos puntos interesantes acá. Uno es esta zona de imbalance. Esta zona de imbalance que tenemos allí constituye una zona de demanda, ¿verdad? Que podríamos decir que es una zona decisional. Y la otra zona para buscar long es esta que tenemos acá, que sencillamente es el extremo del último impulso alcista. Bien, ¿qué quiero decir con esto entonces, señores? Que por ahora to the moon no hay. Yo sé que mucha gente, por allí lo publiqué en Twitter, mucha gente estaba esperando que tomara la liquidez en esos máximos. También le comenté a varias personas que estaban esperando que tomara, que el precio hiciera ese movimiento de toma de liquidez por la parte alta. Les comenté en su momento que veía muy probable que no la tomara porque en un gráfico semanal esto sigue siendo una tendencia bajista y simplemente está el precio justamente tocando ese máximo anterior, mas no quiere decir que lo va a romper. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esos máximos, esa liquidez sobre esos máximos, sencillamente el precio ha decidido dejarla para después. Otro punto importante, ¿necesariamente tiene que llegar a esta zona de acá abajo, Juan Carlos? No, no necesariamente. Porque si volvemos al gráfico diario, y ustedes miran con detenimiento, el precio se encuentra en este momento en zona de breaker. El detalle es que esa zona de breaker, si ustedes se fijan, este es un breaker que generó este movimiento y después fue vencido, ¿verdad? Este breaker, si ustedes se fijan, ya fue mitigado en su totalidad en un gráfico diario. Por esa razón, esta zona es poco confiable para soportar al precio. Ahora veamos en gráfico de 4 horas que tenemos. ¿Puede haber rebote? Sí. Sin embargo, estaré mañana pendiente porque si encuentro que al tocar esta zona de imbalance, que vendría a ser una zona de oferta muy interesante, tengo una divergencia bajista en gráfico de 4 horas, entonces estaré tratando de tomar una posición en short a venir a buscar estos mínimos, algo así. Me refiero simplemente a que lo que puede estar haciendo el precio es algo como esto. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado durante este fin de semana, no se confíen, ¿verdad? Yo voy a llevar una operativa conservadora, voy a esperar hasta mañana a ver qué me dice el precio. No me gusta mucho operar los fines de semana, ¿bien? Sin embargo, la proyección en el diario se mantiene aún bajista desde mi punto de vista y mi muy humilde opinión
hasta tocar la zona del order block con imbalance que tenemos aquí abajo. Puede ser que pegue un mechazo de repente y simplemente la supere y simplemente rebote. No lo sé, no soy adivino, pero idealmente la zona para buscar long está dada por ese order block con imbalance, esta velita verde que tenemos aquí. Pues vamos a revisar un momentito el SP500. Fíjense que el SP500, lo vengo diciendo desde hace bastante tiempo ya en todos los videos anteriores, sigue manteniendo una estructura plenamente bajista en gráfico semanal. ¿Por qué? Porque no ha superado este máximo. Fíjense hasta dónde estamos ahora. Bien, entonces el peligro que tenemos para las cripto y para todos los mercados es que esto genere un nuevo impulso. ¿Por qué? Porque sencillamente no hemos roto un máximo que me permita a mí presumir que no va a ser así, que no va a romper un mínimo. ¿Ok? Entonces, bajo el entendido de que estamos bajistas en un semanal, fíjense ustedes que si toman en cuenta el RSI estocástico, tenemos una divergencia bajista que se formó ya hace bastante tiempo y en este momento él la está corrigiendo, ¿no? Muy bien, vamos a pasarnos entonces en el SP500 a un gráfico diario. Quiero que vean algo. Fíjense que tenemos a este índice en una situación muy similar a la de Bitcoin. Muy similar a la de Bitcoin. Vamos a estudiar la estructura en gráfico diario y vamos a ver qué tenemos. Vamos a hacer el dibujito como si estuviéramos en el preescolar, en el maternal del trading, ¿verdad? Y fíjense que esto es un retroceso. ¿Hasta dónde? Hasta esa zona. Yo puedo calificar ese movimiento como un retroceso, lo que quiere decir que SP puede seguir cayendo todavía un poco más según el gráfico diario. ¿Ok? Entonces, zona ideal para buscar long en el SP500 es esta zona de acá. El detalle es lo que haga Bitcoin el fin de semana, lo que pueda hacer Bitcoin durante el fin de semana. Idealmente, si va a ser alcista, yo esperaría personalmente que se mantenga rangueando por esta zona. Toca acá y para arriba. Idealmente, idealmente, pero no siempre el mercado va a ser lo que nosotros consideremos ideal. Así que mucho cuidado con la operativa. Tomen en cuenta siempre la estructura, no se dejen llevar solamente por los indicadores porque pueden ir a perder el dinero al mercado. Miren esto, en 4 horas sigue siendo bajista. Podemos inclusive utilizar un indicador, fíjense el indicador del tío Jaime, que todavía esto tiene fuerza. ¿Para dónde? Para abajo, porque es que el movimiento va para abajo. No ha perdido la fuerza bajista. Entonces, eso quiere decir que muy probablemente el precio venga a cubrir esa zona de imbalance que ha dejado en el pasado por acá. Bien, vamos a estudiar un momentito. Vamos a ver aquí. Vamos a buscar en Forex, en mi lista de Forex, y vamos a buscar el DXY. Vamos a ver cómo cerró el DXY ya. ¿Recuerdan ustedes esta proyección? Esta proyección la compartí yo en Twitter. ¿Ok? Vamos a buscar un gráfico en limpio. Aquí tenemos. Bueno, es el mismo análisis en los dos precios. Lo que me interesa realmente, vamos a eliminar todos estos dibujos. Lo que me interesa realmente es que veamos el gráfico semanal, donde todavía le queda subida al al índice del dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que es que tenemos una zona aquí bastante interesante, que es una zona de imbalance, FBG, como lo quieran llamar. Simplemente vamos a colocarle el nombre, ¿verdad? Esto es una zona de imbalance, lo que es igual a un FBG, un Fair Value Gap. ¿Ok? Resulta que en esta precisa zona, por decirlo así, de esa manera, muy probablemente se produzca un movimiento a la baja. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, esto es un gráfico semanal, ¿bien? Semanal. ¿Qué efecto puede producir que el DXY suba ese pedazo que le falta allí
sobre las acciones, sobre las acciones y ahora, obviamente al tener efecto sobre las acciones va a tener efecto sobre los índices. Inclusive podría venir a cubrir el imbalance completamente llegando hasta esta zona. Entonces hay que tener cuidado con la operativa, sobre todo los que están en spot confiándose que el precio de Bitcoin no puede caer más nunca, que ya no pasará más nada, porque de verdad créanme que cuando Bitcoin cae, cae fuerte. Y por el momento pues le queda caída todavía. Fíjense que esto es un gráfico de 4 horas de Bitcoin y pueden observar que no hay nada que lo detenga en teoría hasta abajo. ¿A dónde reaccionó? Simplemente reaccionó a esta zona de aquí. ¿Ok? Pero no quiere decir eso que aquí simplemente se va a ir to the moon. Zona importante realmente es la zona baja, lo cual es un order block con imbalance del gráfico diario. ¿Ok? Hey amigos, y por cierto, si les gusta la información que les comparto, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para que les notifique cuando subamos información de interés y compartan el video con un amigo o con un enemigo. La verdad, eso es indiferente. Lo importante es hacer el bien y no mirar a quién. Bien, vamos a seguir entonces. Podemos entonces sacar conclusiones a partir de la estructura del precio. Siempre sí. Otra cosa, he estado observando que el movimiento que se ha producido aquí puede ser un movimiento de este tipo, donde hay una onda 3 extendida, onda 4, onda 5, bien, y podemos tener muy probablemente entonces un movimiento de este tipo. Así que mucho cuidado con la operativa, mi gente. Muy bien. Bueno, esto es todo, mi gente. Por ahora, recuerden que yo les debía un video que había ofrecido hace unos días y estaré dando una clase en vivo respecto a la operativa en rangos. Es decir, a cómo operar los rangos, cómo tener alta probabilidad de acertar en qué sentido romper ese rango. Sé que les va a interesar bastante. Bien, que tengan muchos profit, una excelente noche, muy buenas noches para todos, buenos días para los que están del otro lado del mundo. Bien, y un verdadero placer para mí compartir la información con ustedes. Que estén muy bien y que tengan muchos profit.